tener un encuentro contigo y sean saciados cada día por tu amor, por tu presencia, que ellos puedan escuchar tu voz, Señor, que ellos puedan leer la palabra y encontrarse contigo y conocerte más cada día. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por todos los niños, Señor, y te pedimos que sea tu misericordia sobre cada uno de ellos. Te pedimos que quites toda rebeldía, que quites, Señor, todo pensamiento de mal, que quites, Señor, todo espíritu de muerte. En el nombre poderoso de Jesús, sobre estas vidas, sobre estos corazones, trae sanidad, Señor. Trae libertad sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, Señor. Trae esa madurez, trae esa firmeza, trae esa pureza en sus corazones, en sus labios, en sus mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y muchas gracias te damos por este tiempo. Todo lo ponemos delante de ti y solo te pedimos, Señor, que obres tu perfecta voluntad en este lugar, en cada vida y en cada corazón, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Solo queremos adorarte y bendecirte. Solo queremos descansar en tu presencia, Señor. Queremos, Señor, honrarte como tú te lo mereces en esta noche. Y solo pedirte, Señor, que sigas obrando, que sigas restaurando tu obra, que sigas trayendo sanidad, que sigas trayendo libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Tú sabes todo lo que está pasando en muchas regiones de nuestro país, Señor. Hay mucha violencia, hay mucha destrucción, hay mucha hambre, muchas necesidades, hay mucha corrupción, Padre Santo. Y solo te pedimos por todas esas familias para que seas tú dándoles fortaleza, proveyendo para sus necesidades. Hay muchos niños con hambre, hay muchas mujeres, Señor, que están cansadas de tanta violencia, de tanta maldad, de tantas cosas que está pasando alrededor de sus vidas, de sus familias, en sus esposos, Señor. Y solo te pedimos que tengas misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en cada una de estas ciudades, en cada uno de estos departamentos, en cada uno de estos pueblos, Señor, donde la violencia se ha levantado con más fuerza para destruir, para dañar, para corromper, Señor. Pedimos, Señor, una intervención divina, Padre, para esas familias, para esas vidas, Señor. Hay muchas personas adultas en muchos lugares, enfermos, cansados, debilitados por toda esta ola de violencia, Señor. Nosotros estamos bien, Padre. Ha sido tu misericordia la que nos ha guardado, la que nos ha cuidado, Señor. Pero por eso queremos levantar hoy nuestra voz por todas estas familias, por todas estas vidas, por todas estas naciones que están alrededor de nuestra nación, Padre, para que seas tu misericordia, para que seas tú limpiando y fortaleciendo, Señor, quitando, Señor, todo esto que está interviniendo en tus planes y en tus propósitos. También sabemos que tú obras, Señor, que tú eres el que tiene el control de todo y de todos, y que tú tomas el control de todo lo que esté pasando alrededor de cada uno de estos departamentos y de estas ciudades. Por eso te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos, que seas tú fortaleciendo y sanando el corazón de muchos niños que han visto la violencia, que han visto la destrucción de sus ciudades, de sus hogares. Padre, sea tu misericordia sobre los pueblos, Señor. Seas tú obrando de una manera especial. Sé tú, Señor, trayendo fortaleza. Sé tú trayendo paz. Sé tú trayendo provisión. Y que en estos momentos de angustia, de dolor, de desesperación, muchos puedan acercarse a ti, Señor. Que muchos puedan tocar tu corazón, mi Dios. Y que muchos sean tocados por ese fuego de tu Espíritu y sean saciados de bien, Señor, en todas las regiones de nuestro país y en muchos países donde se está levantando la violencia, la indiferencia, la corrupción, la prostitución, la destrucción de muchas vidas, Señor. Solo te pedimos que sea tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos delante todas estas vidas
y todas estas familias. Y te damos gracias, Señor, por nuestras vidas y nuestros corazones. Dios les bendiga en esta tarde. Quiero que tome su Biblia, aquellos que se están conectando, aquellos que vienen en camino. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Quiero que tome su Biblia y que vayamos todos juntos al Salmo 78. Salmo 78. Qué bueno es el Señor. Le damos a todos la bienvenida en esta noche. Que el Señor siga obrando con poder en cada vida y en cada familia. Cuando usted esté allí me dice un fuerte amén. El Salmo 78. Vamos a leer la palabra del Señor hasta el versículo 8. Y dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué lindo que el Señor nos lleve cada día esa confianza, a reconocer su fidelidad, a reconocer su grandeza. Y solo nos pide que como iglesia seamos fieles, que permanezcamos fieles en Él, pase lo que pase, veamos lo que veamos, nuestra fidelidad siempre esté allí, nuestro corazón siempre esté en Él, y que veamos sus maravillas, su grandeza, que escuchemos su voz y que pongamos por obra su palabra. Es lo que Él desea en este tiempo. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a llevar a adorarle en todo momento y en todo tiempo. Por eso le invito a que deje allí su Biblia. Vamos a adorarle con estos cánticos, con esta alabanza, con esta adoración. Disponga allí su corazón si usted está en casa, y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, porque Él es poderoso para sanar, para libertar y para dar vida. Hoy te agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sentir tu poder.
este lugar. Padre, te adoramos, te exaltamos a ti, te damos todo el honor. Es un privilegio venir a adorarte y exaltarte y podernos gozar en tu presencia, mi Señor. Gracias te damos. En mi
toda la gratitud y la alabanza, bendito Dios, por el privilegio que nos das de reunirnos para adorar y para exaltar tu nombre, mi Señor. Te pedimos que nos hables en esta noche, que nos direcciones de una manera muy especial, Señor, pero que sobre todo, bendito Dios, tu nombre sea honrado de una manera muy especial. Tuya es la gloria, tuya es la exaltación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Salude a otra persona que se encuentre aquí en el templo. Dele la bienvenida. Mis hermanos que se encuentran allí a través de la transmisión, el Señor les bendiga. Mi hermana Laura, mi hermana Lilia, gracias por su fidelidad allí, juiciositas. Mi hermano Juvenal está por allí conectado, el hermano Eliezer. Un saludo al pastor William Rincón, el Señor le bendiga. Y bueno, los demás hermanos que se encuentran allí conectados, el Señor les llene con grandes bendiciones. Y bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen sed y hambre de la palabra del Señor? ¿Amén o no amén? Quiero que vaya por favor en su Biblia a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Cuando usted llegue allí, me dice un fuerte amén. Y le he titulado el mensaje en esta noche, Señales antes del fin. ¿Señales qué? Antes del fin. Cuando usted lee la palabra del Señor, y usted se ubica en Mateo en el capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante, hay dos textos más, en los cuales son textos paralelos, que uno está en Marcos capítulo 13 desde el verso 3, el otro está en Lucas en el capítulo 21, donde el texto está indicando la misma situación, la misma escena. Pero quiero retomar desde el capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante, entonces para que usted se ubique allí, para que usted lo tenga muy atento y pueda estar muy concentrado, no se deje desconcentrar de nada, no se deje distanciar de nada, y vamos a estar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para el ser humano hay siempre muchísimas preguntas, dentro de las cuales muchas de ellas en estos tiempos es ¿y cuándo va a ser el fin? ¿Y cuándo todo esto se va a acabar? ¿Y cuándo todo esto va a suceder? Y más aún para los cristianos, ¿cuántos dicen amén? Más para los creyentes, porque nosotros como creyentes leemos la Biblia, ¿cuántos dicen amén? Nosotros buscamos en la Escritura, nosotros vamos allí, la estudiamos y escudriñamos lo que dice la palabra acerca de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de situaciones que van a suceder. Pero quiero que nos ubiquemos, mis hermanos. Vemos que estamos pasando por tiempos difíciles. Estamos pasando por situaciones bastante complejas, y con respecto a estos temas, y específicamente con respecto al tema de las señales del fin de los tiempos, hay muchísimas posturas. Hay algunos que creen, hay algunos que no creen, algunos dudan con respecto a eso, algunos mantienen una posición, otros mantienen otra, algunos dicen que ya el Señor vino, algunos se han autoproclamado Cristo y siguen aún haciéndolo. Algunos dicen que ya estamos en la gran tribulación y que por eso estamos pasando todas estas situaciones. Algunos especulan que el anticristo ya está entre nosotros y que por eso tanta maldad se ha levantado. Algunos se atreven a generar fecha, hora, año y venida de Jesucristo. Son un poco más osados con ese tipo de cosas. Y algunos se han dejado llevar por el temor y aún por una especie de terrorismo lleno de susto y de temor, que ya quizás estemos pasando por muchas de esas situaciones. Ahora, mi hermano, yo le invito a que pongamos los pies sobre la tierra y podamos entender algo muy particular. Y es que para el Hijo de Dios, para los cristianos, no debe haber temor a la muerte. ¿Cuántos dicen amén?
porque si nosotros partimos a la presencia del Señor, pues nos vamos a disfrutar una eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros no, nosotros es un motivo de gozo porque cada vez nos vamos acercando muchísimo más a la presencia del Señor. Cosa diferente, mis amados hermanos, que no sucede en otro ámbito y en otro tipo de escenarios. Ahora, cuando nosotros miramos la Escritura, quiero que lea el capítulo 24, el verso 3, para poderlo poner en el contexto y para poder ir hacia allí. Mateo capítulo 24, verso 3. ¿Qué dice la Escritura? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué y del fin del siglo. Una conversación entre el Señor Jesús, entre sus discípulos. El Señor le estaba hablando acerca de algo que iba a suceder, que era la destrucción del templo, y los discípulos, muy curiosos, le hacen una pregunta que en realidad son dos preguntas. A veces uno no lo lee bien, pero esa pregunta son dos preguntas que están allí en el versículo 3. Y le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué. Uno, de tu venida, y segunda pregunta, del fin del siglo. Mire que son dos preguntas en la misma, no le está haciendo cosas diferentes. Ahora, mis amados hermanos, quiero que me miren acá y me pongan cuidado. Es que el cristiano es muy curioso, y más con este tipo de cosas y de todo este tipo de temas escatológicos que hablan del final de los tiempos, que hablan del fin del mundo, y hay muchos que son muy curiosos. Y algunos dirían: es que el Señor Jesús dejó precisamente este texto para que fuéramos curiosos y quisiéramos averiguar más allá. Si el Señor hubiese querido que supiéramos algo más allá, pues simplemente lo había dejado escrito en su palabra. El mismo Señor Jesús, siendo Dios, dice que en la Escritura que Él no sabe ni el día ni la hora. Eso está reservado, punto. Si el Señor hubiese querido que nosotros supiéramos cuándo era, pues simplemente lo había dejado plasmado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra venida, que es donde redunda toda esta conversación, viene de una palabra griega que significa presencia. Los discípulos estaban diciendo: Señor, ¿y cuándo será entonces que vamos a gozar de esa presencia contigo? Los discípulos tenían algo muy particular allí, y es que ellos estaban pensando en lo glorioso de la entrada de Jesús como el Mesías. Ellos no estaban yendo un poco más allá de un futuro venidero, que era lo que iba a pasar con la segunda venida del Señor. Ellos estaban únicamente en su presente inmediato, glorificando al Señor y estando muy atentos a que el Señor Jesús era el Mesías y que había entrado de una forma muy triunfal. Pero no pensando como el Señor Jesús lo estaba haciendo, y era que estaba haciendo una referencia a la segunda venida de Él. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a algo, y es a estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? A estar preparados. Usted puede ir allí en el canal de YouTube de la iglesia y encuentra una lista de reproducción, un estudio completo de Apocalipsis verso a verso, capítulo a capítulo, donde en algún momento hicimos una explicación de todos estos temas escatológicos, precisamente porque después de la pandemia surgieron muchas dudas, muchísimas situaciones, porque algunos decían que la vacuna era la marca de la bestia. No tiene nada que ver con eso. Muchos decían que la crisis, que la situación de la pandemia ya era la parte de la gran tribulación. No, de hecho, cuando nosotros miramos a través de la historia, han habido pandemias muchísimo más grandes que han acabado con muchísima más humanidad, muchísima más gente, y nosotros lo vemos de esa manera, sino que tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estudiar más la palabra, meternos allí. Entonces, si usted tiene dudas, se puede meter allí al estudio en el canal y ver uno a uno acerca de eso. Pero quiero que nos centremos en el texto. Entonces el Señor, los discípulos le hacen un par de preguntas en una sola al Señor Jesús, y empieza a narrarles algo desde el versículo 4 en adelante, donde el Señor hace 3 advertencias puntuales. Primera, diga: advertencia sobre los falsos mesías y guerras. ¿Advertencia sobre qué? Sobre los falsos mesías y guerras. Quiero que lea conmigo, por favor, verso 4 al 6. Pero hágalo con entendimiento. ¿Qué es lo que dice la Escritura allí?
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pare ahí. Lo primero que el Señor Jesús es que les advierte, tengan mucho cuidado porque este tipo de temas y este tipo de cosas los puede desviar si ustedes no tienen el conocimiento preciso. El Señor Jesús estaba aterrizando las dos preguntas, acerca de la venida de Él y acerca de del final de los tiempos, a los mismos discípulos, porque Él ya no iba a estar ahí, estará el Espíritu Santo. Pero quiero que miremos bien lo que dice, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero lea fuerte que es lo que dice la Escritura. Pero aún no es el ¿qué? Es el fin. Quiero que entendamos algo. Devuelvas el versículo 3. ¿Qué título tiene la Escritura allí? ¿Señales qué? La Escritura está diciendo señales antes del fin. La Escritura no está diciendo señales del fin. No está diciendo señales del fin. Y hay algunos que han tergiversado el texto utilizándolo para decir esto ya se acabó, final, no, mamá, estas son las señales del fin. No, ahí no está diciendo eso. La Escritura está diciendo señales antes del fin. ¿Quién sabe cuándo es el fin? Eso quiere decir que estas señales, mi amado hermano, se van a seguir repitiendo muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, pero cuando se acerque la venida del Señor, pues van a ser muchísimo más seguido, muchísimo más intensas, mucho más fuertes. Pero entendamos lo que dice la Escritura. Aún no es el ¿qué? Es el fin. Y esta es la primera advertencia que el Señor hace allí a los discípulos. Tengan muchísimo cuidado con los falsos mesías y con las guerras. En el verso 4 les dice, tengan cuidado que nadie los vaya a engañar. Por una razón, y míreme acá. El engaño es el arma más grande y más poderosa que siempre ha utilizado Satanás. Siempre. Él siempre va a poner engaño para tratar de desviarlos del propósito de Dios. Por eso es que a usted le dice, ay, eso para que usted siga en la iglesia, mejor váyase de la iglesia. Le va mejor afuera que lo que le está yendo dentro de la iglesia. Le está poniendo ¿qué? Engaño. Eso usted sigue en las mismas, igual no le va a ir mejor, esto cada vez está peor y va a traer ¿qué? Siempre engaño. Y estamos en tiempos muy difíciles. En el verso 5, miren esta aplicación que podemos rescatar para nuestras vidas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ¿qué? El Cristo, y aún a muchos engañarán. Muchos en mi nombre. Cuando nosotros vemos la Escritura, mis amados hermanos, el contexto, la aplicación que el Señor Jesús estaba dando, la interpretación, era que al final de los tiempos se iban a levantar algunos que van a decir que Él es Cristo. Precisamente cuando lo miramos y ponemos en paralelo la Escritura con Apocalipsis, pues habla acerca del anticristo, a lo cual no voy a andar ahorita. ¿Qué es lo que quiero que miremos? La realidad en nuestro entorno inmediato, cómo nos está afectando este tipo de cosas a los hijos de Dios y qué aplicación podemos rescatar para cada una de nuestras vidas. Sabemos y entendemos, mi hermano, que si partimos a la presencia del Señor hoy, pues qué bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos dejarnos llegar de temor ni de ese tipo de cosas. Ahora, le voy a citar alguna serie de ejemplos que en estos últimos tiempos, y me voy a centrar muy puntualmente en algunos ejemplos en Colombia, en nuestra nación, porque es aquí donde nos vemos afectados de ese tipo de cosas, y aún nuestra familia y aún muchísimas personas, conocidos, amigos, se pueden ver permeados de este tipo de cosas y tenemos que evitar que vayan a caer en eso. Dice la Escritura aquí, en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Le voy a nombrar dos ejemplos. Uno de ellos fue hace algunos años, el señor José Luis de Jesús Miranda. Él se hacía llamar Jesucristo hecho hombre. Él se hacía llamar también el Cristo 666. Y a toda su congregación, que se llama Creciendo en Gracia, les hacía tatuar en un costado, en un brazo, el 666. Tergiversando uno de los textos de la Biblia que nosotros somos sellados. Y él decía, pues yo tengo que ponerles un sello, pues pongámosles este.
Las alabanzas que se cantaban en este lugar no hablaban de Cristo, sino puntualmente acerca de José Luis de Jesús Miranda. Te amamos, te adoramos, eres no sé qué, eres aquí, eres allá. Y él decía que era ¿qué? Cristo en la tierra, que él era hombre, que era Dios acá en esta tierra. En algún momento él empezó a enfermar y para tratar de disfrazar todo, y mire cómo es el diablo trayendo engaño, dijeron que era necesario que él fuera a morir porque al tercer día iba a resucitar para comprobar y para que todos creyeran. Muere este hombre, no resucita efectivamente al tercer día, pues porque ya el Señor Jesús resucitó. ¿Cuántos creen eso? Y fue únicamente una vez el sacrificio y punto. Él muere, pero resulta que sucede algo, la esposa se levanta y dice, por la falta de fe de toda la humanidad es que él decidió no resucitar. Y todos lloraban y todos pegados allí por ese tipo de cosas. Ahora se levanta ella, el otro ejemplo, y se hace llamar Cristolisbeth, la primer mujer Dios. Y si nosotros miráramos en Colombia cuántos adeptos andan detrás de esta mujer que dice herejías y que dice cosas que no son, diciendo que toda la herencia, todo lo que le correspondía a él, como no resucitó, se lo traspasó a ella. Y ella sigue marcando un montón de gente y haciendo un montón de cosas, y aún muchos siguen corriendo detrás de este tipo de cosas. Y son señales antes de ¿qué? Del fin. Todavía no es el fin. Ahora, mi hermano, ¿cuántas cosas más se van a seguir levantando de esto? Cuando usted consulta en internet, hay un ranking, y me pareció curioso esa lectura, un artículo de uno de los periódicos en CNN y en Estados Unidos, con un ranking de aquellas personas que se han dicho llamar a través de la historia Dios o Jesucristo en la tierra. Y hay cualquier cantidad. Son muchísimos. Pero por eso dije, le voy a nombrar 2 ejemplos muy puntuales de cosas que pasan en nuestra nación. La sede queda en Bogotá. Y sigue creciendo, y siguen llegando personas, y siguen llegando adeptos, porque no leen la palabra del Señor, porque no se meten con Dios, porque no escudriñan la palabra. Dígale que está a su lado, tenga muchísimo cuidado. Pero dígaselo como para que tenga cuidado. Dice, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Ahora, démonos cuenta que es una palabra que va a tener un cumplimiento muchísimo más adelante, pero que es que Dios es tan perfecto y que esta misma palabra en este tiempo, en el 2023, sigue ministrando nuestras vidas y nos sigue advirtiendo. Y en esto, lo primero que advierte es sobre los falsos mesías, porque muchos se van a ¿qué? Seguir levantando. Pero también hace una advertencia sobre las guerras. Verso 6, ¿qué dice la escritura allí? Y oiréis de ¿qué? De guerras y de rumores de guerra. Mirad que ¿qué? No os turbéis, porque es necesario, diga necesario, que todo esto acontezca, pero ¿qué? Aún no es el fin. El Señor Jesús habla de 2 cosas puntuales: guerras y rumores de ¿qué? De guerras. Mire, mi hermano, usted prende las noticias, no las de Colombia, porque las de otros países. ¿Qué sucede? ¿Hace cuánto tiempo va el asunto de Ucrania y Rusia? Ya pasó de 1 año. Y en el momento muchísimos dijeron, ay, mire, la palabra se está cumpliendo. Pues claro que se va a seguir cumpliendo, y esas señales las vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo cómo se siguen levantando de esa manera. Pero la escritura dice 3 cosas puntuales a raíz de eso. Primero, no os turbéis. Dígale que está a su lado, no se deje quitar la paz. No tenemos que dejarnos quitar la paz de ese tipo de cosas. Segundo, y que me parece muy importante, es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. Es necesario para que la palabra del Señor ¿qué? Se cumpla, para que el Señor se acerque cada vez más. Pero me encanta lo que dice enseguida, pero aún no es el fin. Todo esto es necesario que pase, todo este tipo de cosas. Mire, mi hermano, que a raíz de todas las tragedias que en la última década han ocurrido,
muchísimas personas se han acercado cada vez más al Señor. Y han empezado a ocurrir avivamientos, y han empezado a ocurrir conversiones muy grandes por causa de este tipo de cosas. En Rusia y en Ucrania, cuando empezó todo esto, que iba a haber una posible guerra nuclear y todo ese tipo de cosas que desencadenan una guerra, muchísimas personas lo que han hecho es refugiarse en el Señor. Caminar con el Señor, buscar cada vez más a Jesús, tratar de que su vida no se vea entorpecida por todo este tipo de cosas. Y muchos han llegado a los pies de Jesucristo por este tipo de cosas. Entonces es necesario que este tipo de situaciones pase. Todo esto, mis hermanos, lo estamos viviendo. Le podría citar algunos ejemplos de las guerras más grandes que hay entre por lo menos Ucrania, Rusia, en Haití, en Pakistán. Y para no ir tan lejos, porque dije que iba a centrar algunos ejemplos muy puntuales acá en Colombia, todo lo que está pasando en el norte del país con el Clan del Golfo. Cómo se están levantando todo este tipo de guerras, cómo se están levantando todo este tipo de situaciones. Mi hermano, esto lo único que nos tiene que llevar verdaderamente es a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acercarnos más a Dios para clamar por su misericordia, para que esas personas no vayan a morir sin Cristo en su corazón. Porque esa es una de las preguntas que uno tendría que hacerse. ¿Cuántas de esas personas que mueren día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, mi hermano, mueren sin Cristo en su corazón? Y lo que les espera es una eternidad sin el Señor. Y eso es algo que a uno como hijo de Dios, como cristiano, creo que tiene uno que confrontarlo muchísimo. ¿Cuántos mueren sin Cristo en su corazón? Segunda advertencia. Es una advertencia sobre el principio de dolores. ¿Estamos allí? Muy bien, lea conmigo el verso 7 y 8. ¿Qué dice la Escritura? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Cuando nosotros empezamos a leer, yo les dije tengamos cuidado con lo que dice el título. Señales que antes del fin. Mientras que el Señor Jesús venga, que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el año, ni absolutamente nada, vamos a tener que seguir experimentando y vamos a tener que seguir viendo todas estas señales. Son señales que vamos a tener que ver siempre. Algunos han tergiversado estos textos y los han sacado del contexto precisamente para eso, para generar a veces manipulación en la gente, para generar muchísimas cosas, confusiones, y muchos se han salido de la palabra del Señor, agarrándose de los textos para hacer cosas que no honran el nombre del Señor. Tenemos que entender la palabra en su contexto. Los discípulos le estaban preguntando algo muy puntual: Señor, ¿y cuáles van a ser las señales de tu venida? El Señor simplemente dio algunas puntadas, pero nunca les dijo cuándo iba a volver. El Señor le estaban preguntando: Señor, ¿y cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Qué señales vamos a ver? El Señor le dio otras señales sin decirles ni especificarles cuándo iba a suceder ese tipo de cosas. Mi hermano, eso quiere decir que nosotros tenemos que estar ¿qué? Alertas todo el tiempo. Oiréis de guerras y rumores de ¿qué? De guerras. Porque se levantará nación contra nación. Mire cómo es la pelea: un país contra el otro, una nación contra la otra. Y ellos siempre están buscando algunas cosas, y es poder y recursos, economía. Mire usted que las peleas que hay entre las naciones es porque tenga a ver quién es el que manda más, a ver quién es el que más expone todo su arsenal bélico, todo su montón de armas, todo su montón de tecnología, quién es el que hace más alarde de esas cosas, pero también quién es el que tiene más plata y quién es el que tiene más recursos. Esas son las guerras. Ese es todo lo que está sucediendo. La Escritura dice que ¿qué? Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Y eso lo vamos a seguir viendo, mis hermanos.
Siempre lo vamos a seguir viendo, cómo se levanta una nación, y es necesario que todo este tipo de cosas, ¿qué? Pase. Todo este tipo de cosas es necesario que acontezca. Sigue diciendo la escritura, ¿qué más? ¿Y habrán qué? Pestes. A lo largo de la historia hemos experimentado muchísimas de ellas. La última fue el COVID-19. ¿Cuántos miles de muertos? Muchísimos. Y no sabemos, mis hermanos, si quizás nos toque enfrentarnos a otra peste de esas. Y uno diría, uy, pastor, esto es difícil. Son las señales antes de que venga el Señor Jesús. Que el Señor nos guarde y tenga misericordia de nuestras vidas. Pero mi hermano, dentro de todas esas pestes, hay otras que a veces uno no se da cuenta, pero que están latentes ahí todo el tiempo. Una de esas son las drogas. La cantidad de personas que mueren diariamente por el consumo de drogas. Hay estudios que hablan que una de las drogas más grandes que hay, más peligrosas, es el alcohol. Y si nosotros miráramos por dónde hay alcohol, por todo lado, en cualquier cantidad, disfrazado de cualquier manera. Y hay otras, voy a citarle un ejemplo, creo que en algún momento les había hablado, acerca de una droga que se llama el crocodil. Es una droga muy fuerte que lo que hace es destruir la piel totalmente. Los dientes se pudren, la piel se empieza a caer, se empieza a desbaratar por ese tipo de cosas. Y es tan adictiva y lo único que causa alivio pues es otra dosis de la misma droga. Ahora, si nosotros siguiéramos mirando cuántas más, la heroína, la cocaína, ¿cuántos años la humanidad lleva luchando contra el cáncer? Tanta ciencia, tanta tecnología, y todavía no hay una medicina oficial que diga, este es el medicamento contra el cáncer. Y son cosas que se van a seguir, ¿qué? Viendo. Pero ¿qué más habla la escritura allí? Pestes y ¿qué más? Hambres. Hay países que tienen un listado muy grande con las hambrunas. Está Afganistán, Yemen. En América está Venezuela y Ecuador. Los países que más hambruna tienen. Pero en Colombia, mis hermanos, hay 3 departamentos que están llevando unas condiciones de hambruna muy grandes, que es Córdoba, Sucre y Guajira. Démonos cuenta que la situación no está tan lejana, está aquí cerquita nomás de nosotros, de todo este tipo de cosas. Pero la escritura sigue nombrando algo más. ¿Qué más? Y terremotos en diferentes lugares. El último, pues bueno, han sido muchísimos, pero cuando usted mira los listados de balance de los más fuertes que hayan, fue en febrero de este año, de 7.8 en Turquía y Siria, más de 55,000 muertos. Y si nosotros miráramos los listados, la tierra se sigue moviendo todos los días. Todos los días se sigue moviendo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hace par de semanas sentimos cómo se nos movió la tierra y hubo temor. Y fue simplemente un temblor, que gracias a Dios no generó daño, no generó ningún tipo de cosas. Si nosotros pensáramos como con los pies en la tierra, mire, un temblor de esos nos asustó muchísimo. Nos agobió bastante. ¿Usted se imagina un terremoto de esa capacidad? Que en un momento están y al otro momento ya no hay nada, ni planes, ni sueños, ni patrimonio, nada, absolutamente nada. Esto nos lleva, mi hermano, a estar pegados totalmente al Señor. Eso es lo que dice la escritura. Y todo esto será que en el verso 8, principio de dolores. Ese principio de dolores significa dolores de parto. ¿Qué era lo que nos estaba indicando el Señor Jesús allí? Que las cosas, mis hermanos, van a ser muchísimo peores hacia el final de los tiempos. Va a ser muchísimo, ¿qué? Peor. Esto es un vislumbre
Y el Señor nos va a permitir experimentar todo este tipo de cosas, mi hermano, con un propósito, es que cada vez nos acerquemos más a Él, que le podamos conocer, que nos podamos afirmar. Tercera advertencia, es la advertencia sobre las persecuciones, los falsos profetas y la apostasía. Eso es lo que nos habla la Escritura. Quiero que lea conmigo desde el verso 9 en adelante. ¿Están allí? Mire esta tercera advertencia. ¿Qué dice la Escritura? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Y este es un texto particularmente, mis hermanos, que algunos han tergiversado para decir, sí, de que los cristianos ya estamos en la gran tribulación. Ahí simplemente está utilizando un término que es ¿cuál? Os entregarán a ¿qué? Tribulación. Pero cuando nosotros miramos el contexto de esa palabra, a lo que se estaba refiriendo el Señor era a que fueran prisioneros. A eso era lo que se estaba refiriendo. Muchos van a ser prisioneros por la causa de ¿quién? De Cristo. Y es que en el contexto, mi hermano, eso era muy normal. ¿Cuántas veces cogieron al apóstol Pablo por predicar de Cristo? Y lo amarraban con un cepo y lo metían a la cárcel y lo encadenaban. ¿Cuántas veces los metieron a ellos por predicar del Evangelio? Por la causa de Jesucristo. Eso fue lo que recibieron. Ese era el contexto. Que los persiguieran. Mire, en ese contexto, persona que hablara de Jesucristo, ¿qué era? Lo perseguían, lo apedreaban, lo mataban. Esa era la manera. Entonces, mis hermanos, verso 9, ¿qué dice? Entonces os entregarán ¿a qué? A persecución, a muchos los matarán, seréis que aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, quiero que miremos una aplicación a este tiempo, y es que esta persecución ya está, y son señales que vamos a tener que seguir experimentando. La persecución no es únicamente para el final de los tiempos, no es únicamente para ciertos países donde ya no se puede abrir la Biblia. Hay países, mi hermano, donde usted abre la Biblia y lo meten en una piscina con ácido y lo derriten. Donde hay unas máquinas donde usted lleva una Biblia en la mano y le meten la mano allá y la máquina le tritura todos los dedos para que nunca más pueda coger una Biblia. Y así muchísimas cosas más. Ahora, dice la Escritura allí, y seréis aborrecidos por causa de ¿qué? Del nombre del Señor. Esa situación ya se presenta en muchos lados, a través de la política, a través de los gobiernos. Mire que los gobiernos cada vez se tratan de ingeniar alguna cosa o algo que vaya en contra de la verdad, que vaya en contra del Señor. Mire, los gobiernos a través de la historia siempre han tratado de sacar al Señor absolutamente de todo. Quisieron sacar y han querido sacar ¿qué? Las Biblias y la educación religiosa de los colegios, para tratar de imponer otro tipo de educación y otro tipo de cosas. Los gobiernos dicen por un lado que avalan la vida y que respetan la vida, pero son los primeros que promueven ¿qué? El aborto. Es algo que va en contra del Señor. Los gobiernos son los primeros que avalan leyes a favor del homosexualismo, sabiendo que la Escritura dice varón y hembra, el Señor los ¿qué? Los creó. Y ahí pudiésemos poner una cantidad más grande de ejemplos, pero esa persecución siempre va a estar allí. Yo a veces les digo, mi hermano, qué bueno que pase todo este tipo de cosas, porque eso nos lleva a estar más metidos con el Señor y a pedir más respaldo del Señor, cada vez más a buscar de Dios. Si no fuera por eso, ¿usted se imagina cómo sería difícil la cosa? Mire lo que dice el verso 10. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros ¿se qué? Se aborrecerán. Hay una razón, ese tropezarán, en otras versiones, habla de escandalizar. Era por una razón. Porque algunos en ese contexto que no creían en Jesucristo, al ver la verdad iban a empezar a creer en Jesús. Y eso iba a traer escándalo
a muchísimos, porque van a decir, oiga, ¿cómo así que no creían en el Señor Jesús, pero ahora sí creen? O sea que el Mesías sí existe, o sea que el Mesías en realidad sí llegó. Y nosotros que hemos criticado todo el tiempo, nosotros que estamos en contra de eso, pues no es así. Los judíos, ¿cómo esperaban que llegara el Mesías? Pues con un ejército súper grande, como el Señor, mejor dicho, haciendo la mayor cantidad de cosas. ¿Cómo llegó? Muy humilde y entró encima de un burrito, de la manera más sencilla. Y eso ellos no lo aceptaban, ellos no le daban crédito absolutamente a eso. Entonces decía el Señor Jesús les decía allí, y muchos van a tropezar o muchos se van a escandalizar y se van a entregar unos a otros. Ah, pues usted es el que está creyendo en Jesús, pues venga, entonces yo se lo entrego allá para que lo maten y lo apedreen, porque usted hace un rato decía que no creía en el Señor, pero ahora sí está diciendo que cree. Se iban a entregar unos a otros y unos a otros se iban a ¿qué? A aborrecer. Por esa misma razón. Verso 11. Y mire, les sigue diciendo el Señor Jesús. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a qué? A muchos. Y esa es una parte muy grande que tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque en este tiempo y bajo la situación que estamos, mis hermanos, y con todo el desarrollo de la tecnología que hay, no es difícil encontrar a cualquiera que entre comillas dice que habla del Señor, que predica del Evangelio, pero está enseñando cosas totalmente erróneas. Y hay que ser muy cuidadoso. Mire, usted abre en YouTube o en Facebook alguna cosa, prédicas cristianas o algo, y hay cualquier cantidad de cosas. Usted no sabe cuál de esos verdaderamente, uno, tenía un llamado, tiene un llamado que el Señor Jesús le haya dado para esa tarea especial. Que el Señor le haya capacitado, le haya enseñado. ¿Cuántos de esos, mis hermanos, parecen cristianos? Usted los escucha hablar por un canal de televisión y en YouTube dice, uy, sí, de verdad, mire cómo habla de bonito, cómo habla de bien, oiga, parece cristiano. Pero en realidad, ¿será cristiano? ¿Será un verdadero creyente? Estamos rodeados de una cantidad de falsas doctrinas, todo lo que lo aleja del Señor. Una cantidad de mensajes tibios, de enseñanzas donde ya no está la palabra del Señor, sino está cambiado por positivismo, por buenas cosas. Y uno dice, ay, tan bonita la enseñanza, pero no está la palabra. No está Cristo por ningún lado. La doctrina, mis hermanos, nos acerca más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted conoce más de la palabra del Señor, eso lo acerca más a Cristo, a conocer más a Jesús, a confiar más en Él. La buena doctrina, mi hermano, lo lleva a usted a amar más la obra del Señor. A ver que tiene un valor muy importante el predicar el Evangelio, el continuar con la obra del Señor, y eso usted lo lleva a amar más la obra del Señor. Cuando no es una sana doctrina, mi hermano, a usted no le interesa sino conocer de eso, de esa enseñanza, de esa corriente, y se le olvida amar a Jesús y conocer a Jesús, que es el centro de la Escritura. Usted se empieza a alejar de la obra poniendo una cantidad de excusas, porque para usted ya va a dejar de ser más importante la obra del Señor Jesús que otras cosas. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y eso es tan triste, mi hermano. Mire cuántas personas han querido ayudar a otras y les hacen algo, les causan algún daño y su corazón se vuelve un corazón muy frío y de ahí en adelante no le ayudan absolutamente a nadie. No quieren hacer nada. Mire cuántas personas, para ponérselo de una manera práctica, llegan a las iglesias. Muchísimos llegan. Y hay muchos de ellos que son maltratados por la manipulación, por la persona que está a cargo, por un líder, por un pastor, por mucha cantidad de cosas. Y esas personas, después de vivir esa situación, no quieren saber nada del Evangelio. No se quieren volver a acercar a la iglesia, no quieren volver a llegar a los pies del Señor. Porque su amor fue ¿qué? Enfriado, y prefieren darle la espalda al Señor. Muchísimos aún, después de conocer la verdad, lo que hacen es retroceder y otra vez devolverse. Verso 13, ¿qué dice la Escritura? Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo.
Y cuando nosotros leemos verso 13 y el verso 14, era lo que el Señor Jesús estaba resumiendo todas las señales que le habían pedido los discípulos allí en el verso 3 con esas dos preguntas. Van a haber muchas señales, vamos a tener que seguir experimentando muchísimas cosas más. Pero mi hermano, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se puede cansar, usted tiene que seguir adelante, usted tiene que continuar con el Señor hasta que Él venga por cada uno de nosotros, hasta que nos llame a su presencia. Pero no es únicamente perseverar, no es únicamente continuar. Por una razón, algunos han cogido este texto para darle la vuelta y decirle, mire, el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Eso quiere decir que si usted no persevera, así sea en el último momentico, usted se va a condenar y se va para el infierno. La escritura, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Mire, después de que usted es salvo, pues usted no le va a dar la espalda al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Después de que usted ha entendido esa salvación tan grande, ese sacrificio tan grande en la cruz, pues mi hermano, usted dedica su vida al Señor Jesús, usted gasta su vida en Jesús, usted le sirve al Señor sin ningún tipo de reservas, usted camina con Dios, usted se afirma cada vez más, usted entiende esa salvación tan grande y lo que hace es que perseverar, pero no solo por su vida, sino para que muchos más lleguen a ser salvos, su familia, sus amigos, sus conocidos. Eso nos lleva a mantenernos firmes, a estar preparados todo el tiempo. No es que la salvación estuviese condicionada a perseverar. Lo que estaba diciendo el Señor ahí es, mi hermano, usted ya es salvo, persevere hasta el fin. Siga caminando, siga perseverando allí todo el tiempo. Y esa es una de las cosas que muchísimos creyentes están fallando en este tiempo, porque viene cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, y lo que hacen es dejar todo botado y dejan de perseverar. Dígale que está solo, tenga mucho cuidado. Y verso 14, ¿qué dice la escritura? Y será predicado este evangelio del reino ¿en qué? En todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Mi hermano, mire que nosotros tenemos una tarea y es perseverar. Pero esa tarea de perseverar tiene un propósito y es ganar más almas para Cristo. Es seguir trabajando en la obra del Señor, es seguir ganando a muchísimos para el Señor Jesús. Dice la escritura allí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Qué bendición hoy, mi hermano, saber que la Biblia no la tenemos únicamente en esta traducción, sino que está en muchísimos idiomas. Aún en las etnias indígenas y todo eso, hay traducciones en algunas partes donde ya está el Nuevo Testamento y eso, para que la palabra del Señor pueda llegar a todo el mundo. Ahora, mi hermano, esta tarea ¿cuándo empezó? Cuando el Espíritu Santo, allá en Hechos 2, empezó a hacer su tarea. Dice la escritura que el Señor Jesús se iba a ir, pero que nos iba a dejar un consolador acá, que era el Espíritu Santo. Y desde Hechos 2, cuando empezó toda la tarea de la iglesia, porque algunos dicen, y bueno, ¿y la iglesia cristiana cuándo apareció? ¿Hace cuántos años lleva? Mi hermano, la Biblia dice que desde Hechos 2 que el Espíritu Santo está acá. ¿Y cuánto tiempo hace eso? Muchísimo. Y el Espíritu Santo sigue obrando y el Espíritu Santo sigue haciendo su parte. Sigue instando, sigue llevando vidas al Señor. Y qué bueno es contar con eso. Pero no solo eso, sino que sigue diciendo allí más, para testimonio a todas las que, a todas las naciones. El término naciones viene de una palabra griega que traduce etnias, quiere decir grupo de personas. No se estaba refiriendo allí, es que vamos a ir a la nación tal, no, simplemente a alcanzar absolutamente a toda la humanidad. Si nosotros miráramos desde Hechos 2 acá, ¿cuántas veces habló el apóstol Pablo de Jesús? ¿Cuántas veces habló el apóstol Pedro de Jesús? Todos estos profetas, aún sin conocerlo, hablaron del Mesías que iba a venir. Y qué bueno es entender la palabra de esa manera, como está en su contexto, mi hermano. Y esa es la tarea que tenemos, mi hermano, seguir hablando del Evangelio, seguir hablando de Jesucristo.
Por eso es que muchos en este tiempo se levantan y aún reniegan contra el Señor diciendo, pero es que Dios es muy malo. Si Dios no fuera malo, ¿por qué permite los terremotos? Usted ya hoy tiene una respuesta. Si el Señor fuera bueno y no fuera tan malo, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué muchos se mueren de estar tan enfermos? Son señales que vamos a tener que seguir viviendo con un propósito, es acercarnos a Dios. Mire, ¿cuántas personas han estado enfermas al borde de la muerte? Y el Señor les ha permitido arrepentirse y en el momento el Señor ha hecho un milagro y los sana y les da una nueva oportunidad para que gasten sus vidas en el Señor. ¿Cuántas personas que han estado a punto de quitarse la vida y el Señor ha obrado de una manera muy especial y no se lo ha permitido? ¿Cuántas guerras se han querido levantar? Y no hablemos de guerras entre países. ¿Cuántas guerras a veces en nuestra misma familia? ¿Cuántos hogares a punto de separarse, de divorciarse por muchas cosas? Y el Señor ha intervenido justo en el momento y no ha permitido que pase eso. Dígale que está a su lado, Dios ha sido bueno. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús les decía, sigan predicando el Evangelio, sigan perseverando? Una razón allí, están finalizando el verso 14, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Porque es que al estar predicando, al estar metido con Dios, eso nos lleva a estar ¿qué? Preparados, al estar caminando con el Señor. Pero el Señor estaba poniendo un contraste. Ustedes tienen que perseverar, seguir predicando el Evangelio a pesar de todo lo anterior, a pesar de todo lo que les dije desde el versículo 4 en adelante, a pesar de que se levanten muchos a engañar, a pesar de que sigan escuchando de guerras, aparte de que se sigan levantando rumores, aunque se sigan levantando muchísimas cosas, aunque vean cómo se levantan unos contra otros, cómo pelean unos contra otros, aunque sigan viendo peces, aunque sigan viendo hambres, aunque sigan viendo desastres naturales, aunque sigan viendo cómo se aborrecen los unos a los otros, cómo se quieren matar los unos a los otros, sigan perseverando y sigan predicando la palabra del Señor. Y es una tarea, mis hermanos, que no podemos dejar. ¿Cuántos dicen amén? Miren, en medio de todos esos obstáculos, de todas esas deserciones, de todo ese tipo de cosas, tenemos que estar preparados, seguir perseverando, seguir con el Señor, seguir caminando con Dios. ¿Señales antes de qué? Hay dos cosas que me parecen especiales y termino con esto. Una está en el verso 6, terminando el verso 6. ¿Qué dice la escritura allí? Pero aún no es el qué, no es el fin. Todavía tenemos que esperanza. Todavía hay esperanza, mi hermano, para cuantos que no han conocido al Señor Jesús. Todavía hay esperanza para nuestros familiares que no conocen a Jesucristo. Todavía hay esperanza para los amigos, para nuestros conocidos que no conocen a Jesús. Pero después de todo esto, mire lo que dice el verso 14 terminando, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces, ¿de qué? De que se siga predicando el Evangelio vendrá el fin. Si nosotros miramos, mi hermano, cuántas personas nos hace falta por hablarle de Jesús. Mire, yo le puedo hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuántos años lleva usted de conocer a Cristo? Quizás lleva meses, quizás lleva años. Ahora yo le pregunto algo. En todos estos años, ¿a cuánto se ha ganado para Cristo usted? Y yo le preguntaría, ¿a dónde están? Porque es tan fácil decir, 5, 6, 8. ¿Dónde están? Tenemos que seguir perseverando en esta tarea. Seguir hablando de Jesucristo. Hagamos nuestra parte, porque la Escritura dice algo, que el Señor mismo se va a encargar y de añadir a la iglesia los que han de ser ¿qué? Salvos. No es por lo que hagamos nosotros, no es por la manera como tratemos de convencerlos, es por lo que el Señor haga en cada uno de ellos. Hagamos nuestra tarea, prediquemos a uno, prediquemos al otro, enseñemos al otro y dejemos que el Señor haga el resto. Póngase de pie, por favor.
Todas estas señales las hemos experimentado. Vamos a seguir viéndolas. Pero mi hermano, que esto en verdad nos lleve a buscar más al Señor. De nada serviría un mensaje que confronta, un mensaje de estos, si en verdad, mi hermano, no nos lleva a Jesucristo y a trabajar para Él y hacer que su obra se siga extendiendo. En este tiempo, mi hermano, es un tiempo especial para que aún más iglesias se sigan abriendo, para que más obras se sigan levantando, para que más pastores sigan surgiendo con un llamado genuino de parte del Señor, para que personas comprometidas sigan ese caminar. Mire, una iglesia que se abre es una oportunidad más para que personas lleguen a los pies del Señor. Una iglesia que se cierra es una oportunidad que se le está quitando a muchísimos para que conozcan de su poder y de sus milagros. Las obras tienen que continuar. El trabajo tiene que seguir adelante, mis hermanos. Y esto tiene que reafirmar nuestras vidas cada vez más a hacer algo para el Señor, a hacer algo para Dios. Cierre sus ojos para que no se distraiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios muy bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Gracias, Señor, por la manera tan especial como nos hablas, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos enseña, nos redarguye de una manera muy especial cada vez que vamos a ella, Señor. Hoy te damos muchísimas gracias, Señor, porque vemos que tu misericordia, tu bondad, Señor, y tu amor inagotable están disponibles para nosotros, Señor. Que nos permites experimentar toda esta cantidad de cosas, Señor, pero que tu mano, Señor, y tu poder se extiende hacia nosotros y hacia toda la humanidad, Señor, porque todavía no es el fin, Señor. Todavía hay esperanza para que muchos más lleguen a tus pies, para que muchos más conozcan, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Nosotros ya conocemos tu verdad, conocemos tu palabra, Señor. Afírmanos cada día, Señor. Permite que podamos perseverar en ti, Señor, y que podamos cumplir esa tarea, Señor, de predicar el evangelio del reino a todos, Señor, y que a causa de eso, Señor, muchos más lleguen a tus pies, bendito Dios. Hoy levantamos una oración especial, bendito Dios, por cada lugar, Señor, por cada iglesia, Señor, que predica tu palabra, por cada lugar, Señor, que está basado en la sana doctrina, Señor. Respáldale de una manera muy especial. Mira cuántas iglesias, mira cuántas personas, Señor, cuántos pastores en la selva, Señor, aún en zonas guerrilleras, tratando de hacer esta tarea. Padre, respáldales, guarda sus vidas, bendito Dios, de una manera muy especial, bendito Señor. Padre, pero también oramos y te pedimos, bendito Dios, que avergüences, Señor, a todos estos engañadores, a estos falsos profetas, a todos estos falsos pastores, Señor. Avergüénzalos, Señor, porque están desviando a muchísimos de tu caminar, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera muy especial, Señor, y permite, Dios, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea honrado de una manera muy especial, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti, pidiéndote que nos ayudes cada día, Señor, a seguir predicando, Señor, a estar atentos, Señor, y a anhelar cada día tu venida, Señor, porque gozaremos de una eternidad contigo. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Mis hermanos que están allí en la transmisión, un abrazo grande. Les esperamos mañana, jueves a las 8 de la mañana en nuestro ayuno. Y el domingo desde las 9 de la mañana. Entonces, mis hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga.